Esto es Khirbet Qumran. Una vez, en la época de Jesús, fue el hogar de un pueblo que se ha perdido en el tiempo, los esenios. Esta comunidad monástica quería preservar los escritos sagrados para las generaciones futuras. Cerca de sus ruinas hay 11 cuevas que durante siglos guardaron en secreto lo que se convirtió en el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Un tesoro de cientos de escritos sagrados no descubiertos hasta entonces. Uno de ellos, el rollo de la guerra, cuenta la batalla espiritual entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los esenios creían que un hombre, un poderoso guerrero espiritual, llevaría a estos hijos de la luz a la victoria. Lo llamaban el Mesías. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino deambulaba por esta zona a las afueras de Khirbet Qumran cuando se topó con unos manuscritos antiguos. Aquel accidente condujo al desenterramiento de cientos de antiguos pergaminos de escritos bíblicos y extrabíblicos, muchos de ellos todavía completamente intactos. En arqueología, unas pocas letras en un manuscrito son más valiosas que montones de oro, lo que convierte este descubrimiento en un tesoro. De estas cuevas surgió uno de los mayores descubrimientos arqueológicos jamás realizados. Estos escritos, probablemente, hubieran compuesto la biblioteca de la perdida y misteriosa secta judía, conocida como los esenios. Los esenios eran una comunidad monástica muy piadosa y devota, que solían vivir en sociedades comunales separadas, como la de Qumran, dedicando sus vidas a preservar las escrituras. En la época de Jesús, los esenios se habían alejado de Jerusalén, creyendo que su liderazgo y el sistema del templo se habían corrompido. Verás, el templo que existía en tiempos de Jesús no era el original. Había sido construido por Herodes para recuperar esa preciosa estructura de la historia judía. El primer templo había sido construido casi 1000 años antes por el hijo del rey David, Salomón. Desde el momento de su creación, esta estructura no podía haber sido más importante para los israelitas, ya que daba a Dios un hogar permanente entre su pueblo. Sin embargo, cientos de años más tarde, una tragedia les golpeó. Los babilonios invadieron y destruyeron Jerusalén junto con el templo. La presencia de Dios los había dejado. Con su templo destruido y Dios aparentemente abandonando a su pueblo, fueron llevados al cautiverio. Este horrible acontecimiento dejó cicatrices en las mentes del pueblo de Israel. Por eso los esenios sentían una gran obligación de ser piadosos y de agradar a Dios para que algo tan horrible como aquello no volviera a ocurrir. La destrucción del primer templo fue un momento decisivo para el mundo judío del siglo I. Comprender esa mentalidad del mundo de Jesús y las grandes expectativas que venían con ella es importante si queremos entender a Jesús, el Mesías, en los Evangelios. Y hay mucho acerca de ese mundo que nunca seremos capaces de comprender, pero sí entendemos cómo la tragedia puede dejar cicatrices duraderas. Especialmente cuando pensamos en lo que sucedió en la mañana del 11 de septiembre de 2001, probablemente uno de los momentos más impactantes del siglo XXI.
La conmoción y el terror de aquel día ya no están tan frescos en nuestra memoria, pero muchos aspectos de nuestra realidad se basan en él. La lucha contra el terrorismo o la alta seguridad son solamente algunos. Para hacerme una idea de las cicatrices que los atentados dejaron, me dirigí a la zona cero en el aniversario de los ataques. Había un montón de imágenes que me podía esperar, pero me encontré con algo que me sorprendió. Un grupo de menonitas cantando. Hablé con uno de ellos, Jonathan, para saber más. Básicamente, me dijo que estaban allí para intentar añadir algo de positividad a un día tan lleno de recuerdos trágicos. Pero estamos aquí para traer paz y alegría. Para eso estamos aquí hoy. Fue una escena inesperadamente pacífica. Pero fuera de allí, todo era mucho más tumultuoso. Estaban, por supuesto, los defensores de la verdad del 11S, enfadados y poco convencidos de la versión tradicional. Otros veían el suceso como una señal apocalíptica del fin. También hubo muestras de odio y antisemitismo. Nos recordó que para algunos, acontecimientos así proyectan una sombra oscura que saca lo peor de ellos. Además de vivir a la sombra de la destrucción del primer templo, la gente del mundo de Jesús tenía que vivir bajo la tiranía de la opresión romana. Esto significaba altos impuestos y frecuentes abusos por parte de las autoridades romanas, gente que ocupaba y violaba su tierra sagrada. Era una época de miseria y desesperación. Pero si había un rayo de esperanza compartido entre el pueblo de Israel, era la gran expectativa de que un día habría alguien que vendría a salvarlos de esa miseria. El Mesías. La Biblia hebrea describe un perfil específico del Mesías. No podía ser un revolucionario cualquiera, tenía que desempeñar unas funciones específicas y aparentemente incompatibles. Primero, tenía que ser un profeta que luchara por el bienestar inmediato de su pueblo. Además, tenía que ser sacerdote, alguien que sirviera de puente hacia Dios. Por último, tenía que ser rey para liberar a su pueblo de la opresión y establecer un nuevo reino. Los evangelios argumentan que Jesús era de hecho ese Mesías, pero no era lo que su pueblo esperaba. Quizá la mejor manera de entender a Jesús Mesías sea a través de la historia de uno de sus discípulos más destacados, Simón Pedro. Esta era la tierra natal de Pedro, Galilea, una hermosa región fértil. Era una tierra de agricultores y pescadores, un pintoresco oasis en medio de un paisaje árido. Pero para los romanos era una turbulenta región de revolucionarios. El principal grupo de revolucionarios, una especie de guerrilla fundada por Judas de Galilea, era conocido como los celotes. Amaban su patria y odiaban a los romanos, haciendo todo lo posible por expulsarlos de su tierra. Con frecuencia se escondían en estas cuevas con vistas al mar de Galilea, tendiendo emboscadas a las tropas y caravanas romanas. Es muy probable que Pedro perteneciera a este grupo de revolucionarios. Y en su tiempo viajando con Jesús, Pedro habría comenzado a notar que Jesús estaba empezando a cumplir estas tres funciones del Mesías: profeta, sacerdote y rey. Mientras eso sucedía, Jesús decide llevar a Pedro y a los discípulos aquí. En el siglo I era conocida como Cesarea de Filipo, una ciudad romana con el nombre de César que servía como guarnición. Esto habría hecho hervir la sangre de Pedro. Ahora estaban frente a la fortaleza del enemigo. ¿Por qué los traería Jesús aquí? Claramente, debían estar al borde de algo gordo. Allí, con miles de odiados soldados romanos cerca, Jesús le hace una pregunta a Pedro. ¿Quién dices que soy yo? En ese momento Pedro responde, tú eres el Mesías. Aquí, junto a esta fortaleza romana,
Pedro hace una audaz declaración de fe. Este hombre, Jesús de Nazaret, es el Mesías, el que su pueblo ha estado esperando. Pero por desgracia, como pronto veremos, la fe de Pedro se mezcla con el odio y la violencia. Puede que no hablemos de ello cuando recordamos el 11S, pero para muchos de nosotros, ese día y las nuevas realidades creadas a partir de él tuvieron un impacto dramático en nuestra percepción de la fe. Ver algo tan terrible cometido por radicales religiosos, todo en aras de su fe, nos reveló los horrores de lo que ocurre cuando la fe se mezcla con el odio y la violencia. Esto ha afectado a la forma en que muchos perciben el Islam. Cuando hablé con el imán Shamsi Ali, le pregunté acerca de las ideas erróneas sobre el Islam que han surgido como resultado. En primer lugar, tengo que culpar a mi propia comunidad, porque algunos musulmanes practican mal su religión. Dijo que la institución que pretenda ser un Estado islámico y practique la violencia no es Islam. No se puede hablar de Islam sin libertad, sin justicia, sin dar opciones a la gente para expresarse. Es duro que la gente malinterprete tu fe y no es fácil cambiar las percepciones erróneas cuando todo lo que la gente ve en las noticias son radicales corrompiendo su fe con odio y violencia. Y eso es porque hay musulmanes que lo están haciendo. Así que tengo que culpar a algunos de mi comunidad por practicar mal la religión. Eso hace que los no musulmanes malinterpreten nuestra religión. Sobre el 11 de septiembre, la tragedia básicamente es el anticlímax de eso. Es el pináculo de este concepto erróneo. Mencionó cómo después de los ataques, un amigo cristiano se le acercó, sosteniendo un Corán. Dijo, compré este Corán porque dicen que hay terror en el Corán. Quería saber dónde está el terror en el Corán. Y añadió, cuanto más leo para encontrar terror en el Sagrado Corán, más cosas buenas encuentro. Así que eso es lo que pasó en América. El Islam está expuesto en lo negativo y en lo positivo, y al final hay muchos estadounidenses conociéndolo. Se convencen de que el Islam es como las otras religiones. Trata sobre cómo vivir nuestra vida decentemente, de cómo ser una buena persona, básicamente. Y el mundo a raíz del 11S ha influido en la visión de la fe más allá de la mera percepción errónea de la de otra persona. Lo que ocurrió aquel día fue tan horrible como los espantosos atentados que siguen teniendo lugar casi a diario. Y plantean preguntas difíciles. ¿Cómo es posible que alguien haga eso en nombre de la fe? ¿En nombre de Dios? Aún más, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Pero lo importante es recordar que eso no es la expresión de su fe. Es lo que ocurre cuando la fe se mezcla con el odio y la violencia. Esa es una mezcla realmente horrible. El 11 de septiembre de 2001 es un día que este país se ha comprometido a no olvidar jamás. Muchos recuerdos poderosos vienen a la mente cuando recordamos ese día, y a veces esos recuerdos tienen que ver con la fe. El 11S fuimos testigos del horror de unos radicales llenos de odio y violencia. Y a raíz de ese horror, algunos de nosotros fuimos forzados a reexaminar, y tal vez incluso cuestionar nuestra fe personal. Y después de su audaz declaración de fe aquí en Cesarea de Filipo, la fe de Pedro estaba a punto de ser sacudida por un momento dramático en el jardín. La declaración de Pedro de que Jesús era el Mesías es crucial en la narración evangélica. Pedro comprendió el aspecto fundamental de quién era Jesús. Pero por desgracia, malinterpretó por completo el papel que iba a desempeñar como Mesías. En la mente de Pedro, Jesús sería el Mesías guerrero y fuerte que todos anhelaban, uno que expulsaría a los odiados romanos, devolviéndoles su tierra sagrada. Algún tiempo después, cuando Jesús condujo a sus discípulos a Jerusalén, la ciudad vista como el centro del mundo, esas expectativas se habrían acumulado en él. En los Evangelios, cuando Jesús y sus discípulos entran en Jerusalén, hay una fuerte sensación de que algo grande está a punto de suceder. Tras su llegada, comparten un momento de tranquilidad en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se detiene a orar. Para Pedro, es la calma que precede a la tormenta.
sabe que, en cualquier momento, la revolución de Jesús está a punto de desatarse en el mundo. El momento parece llegar cuando una banda de soldados viene en busca de Jesús. Pedro, el celote, está preparado, saca su espada y asesta un golpe a uno de esos soldados llamado Malco. Entonces Jesús hace algo que habría cogido completamente desprevenido a Pedro. Le dice a Pedro que guarde la espada y se entrega voluntariamente para ser arrestado. En ese momento, en ese jardín, todas las esperanzas, sueños y aspiraciones de Pedro se hicieron añicos. Un jardín es un lugar para poder alejarse de la locura de la vida. Un lugar para encontrar la paz, para conectar con algo más fundamental. Eso es Central Park, un enorme espacio en pleno centro de la ciudad que te permite desconectar. Pero para Pedro, en ese jardín del Getsemaní, sus peores temores lo habían encontrado. Cuando trato de entender lo que Pedro pudo haber sentido allí, hay un recuerdo específico al que vuelvo, a aquel día en que todo cambió. Mi primer recuerdo del 11S es mi abuela llamándome por teléfono, aterrada, diciéndome que las torres estaban en llamas y que tenía que encender la televisión, así que corrí y vi las 2 torres gemelas ardiendo. 1000 preguntas vienen a tu cabeza. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué significa? Y entonces recuerdo ese sentimiento de ver caer la primera torre y luego la otra. Y estar pensando, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas personas había en esos edificios? ¿Qué está pasando? Recuerdo que era un martes. Y era día de pijama en nuestra escuela. Así que estábamos todos vestidos con nuestros pijamas, lo que hizo todo el día aún más extraño. Nos reunieron y nos explicaron lo poco que pudieron, pero todo ese día para nosotros fue de miedo y confusión. Nos sentíamos indefensos, impotentes, sin entender lo que estaba pasando o lo que significaba. Como muchos, así es como me sentí aquella mañana. Y creo que es una ventana a lo que Pedro debió sentir también en aquel huerto. Para Pedro, en ese jardín, todo cambió. Para Pedro, el arresto de Jesús en Getsemaní fue absolutamente devastador. Le mostró que Jesús no era el Mesías guerrero que esperaba. Después de todo, ¿qué clase de Mesías permitiría que lo llevaran a la muerte? Cuando arrastraron a Jesús a la ciudad, Pedro le siguió, escondido por las calles de Jerusalén, mientras Jesús era llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado. Pero la noche de Pedro estaba a punto de empeorar. Lo que sucede después es una escena dramática. Tal vez sea mejor que la represente un actor. Aquí hay un drama. Hay un verdadero drama. Pedro, que está al acecho, cubriéndose la cara, no quiere ser reconocido como uno de ellos. Así que él sigue. Y una mujer lo detiene. Justo ahí. Justo ahí. Él está tratando de ver lo que está pasando con Jesús. Es desgarrador. Pero no quiere que le pase a él. Entonces, una mujer le dice, «Hey, tú eres uno de ellos. Te he visto antes. ¿No eres de Nazaret? Eres ese pescador, ¿verdad?» No, no soy yo. No, te equivocas. Debes estar equivocada. No, tienes que ser tú. Sé que lo eres. Hablas como él, suenas como él. No, te digo que no soy yo. Oye, no suena como uno de los... Y bla, bla, bla. Más y más elucubraciones. Te estoy diciendo que no soy uno de ellos. Ahora Pedro está maldiciendo como un loco. Y es la tercera vez que niega conocer a Jesús. Entonces el corazón de Pedro se rompe. Es una historia que aparece en todos los evangelios. Lucas nos dice que después de que Pedro lo negó,
Jesús mira hacia atrás, buscando a Pedro. Se miran a los ojos. Pedro se da cuenta de lo que ha hecho, y su corazón se rompe. Pedro sale corriendo y llora amargamente. Para cuando Jesús es asesinado en la cruz, Pedro ya se había ido, escondido tras su miedo. Todas las grandes expectativas de Pedro se derrumbaron en aquel momento en el huerto. Tal vez no sea una coincidencia, ya que el concepto de jardín es muy importante en la Biblia, desde el principio, con el jardín del Edén. Y en el último evangelio escrito, el Evangelio de Juan, la resurrección de Jesús tiene lugar en un jardín. Mientras que el principio es un jardín, el escenario de la mayor pérdida de la humanidad, los evangelios terminan con otro jardín como el lugar de la mayor redención. Al contemplar la resurrección de Jesús, solo me viene a la mente una palabra: imposible. Los muertos están muertos, no hay vuelta atrás. Los escritores del Evangelio eran, por supuesto, conscientes de esto, pero ¿cómo probar algo como la resurrección a la gente 2000 años después del hecho? Incluso si se pudiera, ¿funcionaría? Jesús terminó una de sus parábolas diciendo que no se convencerían aunque alguien resucitara. Para entender la resurrección de Jesús, tiene que sonar verdadera a un nivel más allá de lo que puedes ver y tocar. Tiene que significar algo para ti personalmente. Los evangelios muestran que la resurrección era tan difícil de creer entonces como lo es para nosotros hoy. Aún así, es el eje de su mensaje. Poco después de escuchar la noticia de su resurrección, Pedro ve a Jesús. Pero extrañamente esa evidencia no cambió mucho a Pedro. Es lo que sucedió después lo que lo hizo. El último relato de los evangelios termina con un hermoso momento entre Pedro y Jesús. Pedro, solo con otros discípulos, había vuelto a su antiguo trabajo de pescador. Tal vez todavía estaba lidiando con la vergüenza y la decepción que experimentó en el jardín, de que la revolución había terminado, que Jesús no era el Mesías que esperaba. Y tenía razón. Jesús no era el Mesías que Pedro esperaba. Pero aquí, junto a las aguas del mar de Galilea, Jesús iba a mostrar a Pedro la clase de Mesías que era en realidad. Después de desayunar juntos, Jesús le hace 3 veces a Pedro una pregunta muy personal. ¿Me quieres? 3 veces responde Pedro que sí, y 3 veces le pide Jesús que cuide de sus ovejas. Jesús sabía que pronto se marcharía, y allí, a la luz del sol de la mañana, quiso mostrar a Pedro cuál era la verdadera misión del Mesías. No era matar ni derrocar. En cambio, le recuerda a Pedro el amor que los une, y le pide que comparta ese amor con el mundo, para difundir la revolución de este Mesías. En este momento con Jesús, confesando su amor por él, Pedro es completamente transformado. Para completar su redención, Jesús le dice a Pedro lo que le dijo cuando le llamó por primera vez como pescador. Sígueme. Después de este momento de redención con Jesús resucitado, Pedro lo siguió con toda su pasión y celo. Pedro se convirtió en un titán del primer movimiento cristiano. Se cree que, al igual que Jesús, Pedro encontró la muerte en una cruz. Este hombre, que se había dejado llevar por la ira, la vergüenza y la decepción, ahora estaba dispuesto a tomar su cruz y morir por Jesús en lugar de responder al odio con violencia. Murió como un auténtico revolucionario del Mesías. Los evangelios invitan al lector a vivir con Jesús el mismo momento que vivió Pedro, a experimentar cómo su amor puede cambiarte por completo. Ese es el verdadero poder del Mesías. Cada noche en el aniversario del 11 de septiembre, sucede algo verdaderamente impresionante. Miles se reúnen alrededor de la zona cero para presentar sus respetos, para llorar por lo que perdimos.
para recordar, para ver y sentir las cicatrices de lo que quedó atrás. En ese momento, puedes mirar hacia arriba y encontrar esperanza. Rayos de luz se proyectan hacia el cielo, perforando la oscuridad. Esa noche, estés donde estés en la ciudad, puedes verlo. Inconfundible. Un mensaje de que esta ciudad no se dejará doblegar y se recuperará del todo. Es el mismo mensaje que vemos al final de los Evangelios, que la luz vence a la oscuridad, que la esperanza puede recuperarse de la decepción, que en Jesús vemos una luz diferente de la que todo lo que el mundo ha visto. Porque no era el Mesías que la gente esperaba, era mucho más, algo que ninguno de ellos podría haber soñado jamás.